Hola, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Qué bueno que nos encontramos aquí para un nuevo video y las historias de diferentes líderes con inteligencia emocional y social y con una alta calidad en su performance. El día de hoy vamos a hablar de un segundo elemento que tenemos en el spa emocional, que es el aspecto de las creencias. ¿Qué pasa con los líderes cuando se van quedando fijos en cierto tipo de creencias, ya sea que tú te esté sucediendo a ti como principal líder de tu organización o de forma independiente, o cuando tienes a líderes que vas subiendo de puesto en tu propia organización y empiezas a observar que están empezando a tener retos importantes? Y entonces por eso le llamamos si nuestras creencias nos llevan al fracaso, si las organizaciones que siguen una misma manera de resolver los problemas y las situaciones que se les presentan se vuelven a resolver de la misma manera, con las mismas formas de hacerlo, entonces resulta que pueden estar sujetas al fracaso. Así lo ponemos, que el reto se pone muy interesante. Muy bien, vamos a hablar de este segundo elemento del spa emocional y la base de los líderes con inteligencia emocional, que se habla muchísimo del tema y que los mejores líderes del mundo tienen alta inteligencia emocional y social y tienen un alto rendimiento y un alto performance, una calidad altísima en su performance, pues se basa en la emoción. La emoción es el sistema más fascinante que tiene el ser humano para saber cómo está pensando, cómo se está comportando, cómo va a resolver una situación. Pero las emociones no se toman todavía después de varios años que se han ido incrementando fantásticamente el tema de inteligencia emocional y social, como un sistema de validez de que es el indicador claro de que ahí hay un problema. Un cliente me lo puede decir, un colaborador me lo puede mencionar, por supuesto, me lo está mencionando mi propio cuerpo. Al decirme que algo no está bien, yo entro en una sensación de desagrado y entonces empiezo a tener una nueva manera de pensar. Peter Salovey en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, saca un estudio fascinante que determina o logra ver la correspondencia de cada una de las emociones con diferentes tipos de pensamiento. Pero entonces estos tipos de pensamientos, si yo sigo viviendo la misma emoción, me puede generar un mismo tipo de pensamiento. Es muy interesante porque ahí entonces es cuando podemos estar repitiendo situaciones y creencias que tenemos. Y vamos a ver cómo se genera esto. En la repetición de las actividades, en la repetición de nuestros valores, en la repetición de nuestras fortalezas, podemos estar generando una misma manera de resolver las cosas y situaciones. Entonces, los patrones se generan en base a una éxito previo que tuvimos en nuestra vida para resolver situaciones y problemas. Entonces se fueron presentando durante nuestra vida de jóvenes, vamos a decir, fuimos creciendo y fuimos resolviendo de una cierta manera. Y vimos que en casa había ciertos valores, ciertas creencias, entonces yo los voy repitiendo, o en la escuela había ciertos valores, o en la cultura del lugar donde vivo hay ciertos valores, y algunos van haciendo eco con mi persona, y entonces pues los voy repitiendo. Los que no hacen eco con mi persona, pues los puedo ir dejando fuera. Y aquí se empieza a dar una valoración a la manera de resolver la situación y problema. Y si me da éxito y me voy sintiendo mejor y voy resolviendo eso que se me había presentado, entonces se crea un patrón de repetición. Pero también se crea una fortaleza en las habilidades. Y esta es cuando nosotros hacemos el diagnóstico de habilidades de inteligencia emocional y social, vemos una serie de fortalezas. Por eso evaluamos las fortalezas para empezar a utilizar tu spa emocional con inteligencia artificial. Aquí lo que es interesantísimo es esa valoración inicial de un evento. Viene un evento, se activa a través de una emoción. Esa emoción me está diciendo hay un cliente molesto, hay un cliente satisfecho, hay un cliente que tiene cierta ansiedad por resolver alguna cosa, o algún colaborador o mi propia persona está metida en una emoción, vamos a decir así, en una emoción desagradable. Pues hablaremos también de que el resultante va a ser la emoción agradable, pero ahorita lo que estamos viendo es cómo iniciamos un spa emocional. Y vamos a poner un ejemplo de una escuela, para ahorita hablar del ejercicio que tengo aquí en la filmina que estoy poniendo. Yo trabajé con una escuela durante 2 o 3 años con la dueña de esta escuela y con las principales directoras.
en una ciudad donde yo radicaba, y esta escuela me pareció fantástica. La directora era realmente una persona fascinante en la novedad, en la educación novedosa para los niños en la primaria, desde kinder y la primaria. Y a mí me fascinó su escuela, me fui a presentar con ella y le gustó muchísimo el tema de inteligencia emocional y social. Y entonces trabajamos juntos, y entonces en una dinámica que estábamos haciendo con ella y con las directoras principales, empezamos a ver cuáles eran el valor principal para resolver los problemas. Pero esto lo sacamos a partir de las principales habilidades de inteligencia emocional y social. Y voy a mencionar nada más una ahorita, que era ejemplo. Ella lo que más valoraba era la parte objetiva, la parte intelectual. Y ese era su motivador. Su motivador para resolver problemas y situaciones era el intelecto, es comprender más y hacer entonces mejores estrategias para bajarlas a los niños y que las maestras tuvieran un material de altísima calidad intelectual y que esto se lograra llegar a los niños. Ha hecho algo fantástico en su escuela, la admiro muchísimo. En cambio, las directoras, cuando estábamos en la dinámica, salió que la responsabilidad, perdón, las relaciones sociales o la empatía estaba como en su primer fortaleza. Y claro, ellas decían que lo que se tenía que hacer era a través de la parte humana, a través de la buena relación con las mamás y con los papás de los niños o con las maestras, llevar una buena relación, resolver las situaciones y problemas. Entonces, cuando estábamos haciendo la dinámica, empezamos a observar que había dos formas diferentes. Y entonces estábamos viendo que cada quien, unas eran intelectual, la directora, dueña era intelectual, y las otras directoras de primaria y de kinder, como tal, eran humanistas, o sea, resolvían el problema a través de las personas. Entonces, la repetición de esta resolución va creando un valor interno y va generando mayor fortaleza en estas habilidades. Y de ahí puedo traer otras dos o tres, y entonces voy a hacer una acción resultante. Actúo en función de este valor, ajá, y entonces resuelvo. Unas lo estaban haciendo de una manera y otros lo estaban haciendo de otra. Cuando le preguntamos a la directora que cómo se vería la dueña, cómo se vería ella sin esa capacidad intelectual que tenía, pues dijo, no puedo ser yo. Definitivamente no lo sería. Yo no podría llevar a esta escuela como la llevo, ajá, a tener el grado alto de educación que estoy transmitiendo para que se haga. Entonces no puedo no tener esa motivación intelectual. Ah, interesante. Entonces además es el valor principal que se tiene. Y por el otro lado, las directoras de la primaria y de la secundaria y las psicólogas que estaban con nosotros, entonces decían, bueno, no, pero es que nosotros vamos a resolver estas situaciones a través de la gente. ¿Y cómo te verías si no fueras altamente sociable o altamente empática? Y decían, yo no podría estar en esta escuela, no podría resolver los problemas de una manera diferente a como lo hago. Ah, interesante. ¿Cuáles son para ti tus valores principales? ¿Qué es? ¿Cómo resuelves? ¿A partir de la parte intelectual? ¿A partir de la parte humanista? ¿O eres pragmático? Estos tres son los principales motivadores que tienen que ver con nuestros tres cerebros, del sentir, del pensar y del actuar. Y se vuelven entonces acciones resultantes. A partir de un valor generamos una habilidad, esta la repetimos para cuando se presenta y llegamos a un resultado que tratamos de que sea exitoso. Ahora, ¿dónde empieza el reto? El reto empieza que cuando subes de puesto o el reto empieza a crecer porque ya tienes responsabilidades hacia afuera, hacia un grupo, tú en escuelas se incrementó, has sido exitosa, empiezas a tener mucho más gente, mucho más alumnos, mucho más maestras, si eres una líder, que te voy a poner algunos ejemplos independientes, de ejemplo, unas dos mujeres que eran muy sociables, ultra sociables, y resolvían sus retos a través de las relaciones sociales y de la altísima alegría como tal, que era una parte muy válida también. Resulta que cuando empiezan a tener retos de atender sus propios negocios o su propia familia, entonces empiezan a tener una valoración social importante, pero tenían un reto importante que se estaba generando enfrente. O sea, lo que yo voy a decir es que la habilidad, el valor que tenemos y la habilidad de repetir algo nos puede llevar a un éxito hasta un momento. Y entonces aquí crecen normalmente los líderes que son muy claros en esa valoración, en esas habilidades que han hecho y van resolviendo los problemas. Pero cuando subes de puesto y cuando tienes responsabilidades sociales importantes de impactar a los demás, de resolver a través de los demás, porque tú ya no puedes hacerlo, empieza un problema. Y entonces empieza un problema y empiezas a ver como injusticias porque dices, no vale que los demás no hagan como yo. Y entonces aquí surgen de repente un líder que se empieza a molestar.
porque a lo mejor lo subiste de puesto, un líder era un vendedor, era muy bueno, atendía los problemas muy bien, llegaba al logro y a los resultados, y cuando tenía que lo subes de puesto, el clásico vendedor que lo subes de puesto, y entonces empieza a ser demasiado exigente, muy orientado al resultado, y entonces pues ya no funciona correctamente, empieza a fallar porque no tiene la misma calidad los demás y no logra transmitir. Entonces empiezan a dar emociones que pues, se activan. Entonces, cuando siento injusticia, que los demás no vean la vida tan intelectualmente como yo la veo, tan creativamente, tan socialmente, o me empiezo a sentir límites, o empiezo a ver afuera envidias y celos de otras u otros que están resolviendo problemas de una manera determinada o están creciendo y no yo, estoy poniendo mi valor interno fuera. Ajá, entonces, o cuando me vuelvo demasiado precautorio ante una situación, o cuando empiezo a sentir desesperanza, o cuando mi poder es excesivo y lo dirijo incorrectamente, ya son malestares que estás generando o estás sintiendo en ti que tienes que tomar en cuenta. A ese malestar se le llama una emoción que te está diciendo que algo no está funcionando correctamente, pero si lo vuelves a responder igual, capaz de que lo resuelves de corto plazo. Y decimos que se dan esa creencia, ese valor te está ayudando a resolverlo otra vez, pero a lo mejor vuelve y vuelve. Y aquí lo que queremos es decir, bien, existen creencias, pero esas creencias te llevaron a un éxito por un momento. Fuiste muy habilidosa, muy habilidoso con ese set de habilidades, de comportamientos, pero después al crecer tienes que complementar, tienes que equilibrar, tienes que cambiar. A nosotros le damos mucha validez a la emoción. El spa emocional lo que hace es irte cuestionando esta creencia cuál es. Entonces empezamos a ver que particularmente se dan dos estilos de liderazgo fuerte, que es el estilo autoritario y el estilo exigente. Uno está muy enfocado al enojo, ajá, que si no se maneja bien, entonces puedes participar negativamente hacia los demás, tratas de influir en los demás de una manera fuerte. Entonces tú puedes tener una idea clara, una creencia clara de que se tienen que hacer las cosas de cierta manera, pero si además de esa claridad mental tienes fuerte asertividad y bajo control de impulsos, entonces empiezas a afectar a otros. Entonces la motivación se acaba y eres cortoplacista y entonces empiezas a desmotivar, se empieza a generar un pesimismo, un rechazo hacia crear nuevas ideas. Entonces dices, pues no, la gente no logra seguirte de la mejor manera. Los que son muy exigentes, que tienen miedo de que las cosas no salgan perfectamente bien, las personas que tienen cautela, o perfeccionistas o controladores, entonces dicen, pues yo lo trataré de hacer. Y entonces de repente ya no dejas que el equipo vaya aprendiendo. Cuando te vuelves líder o cuando subiste de una posición a mayor responsabilidad, resulta pues que no logras que la gente desarrolle y lo haces tú. Y aquí es cuando dicen que estás cargando changos, ¿no? Cuando empiezas tú a hacer el trabajo de las demás personas porque no lo están haciendo tan bien y tan perfecto como tú lo haces. Entonces, estos dos estilos de liderazgo autoritario y exigente, que es una de las características que veremos en el siguiente video, se dan a través de las fortalezas, no a través de las debilidades. Normalmente nosotros cuando empezamos un trabajo de coaching o de consultoría, lo que hacemos es ver cuáles son las fortalezas del equipo y si no están en equilibrio, o de los principales líderes. O a los líderes les estamos diciendo cómo está tu equipo formado, si tienes altas habilidades, pero no equilibradas. Y esto sería una información fascinante. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros creemos de todas maneras en que la emoción te está diciendo, la emoción desagradable te está diciendo que ahí está el problema. Y entonces se activa un tipo de pensamiento y esa emoción desagradable de enojo, de frustración, de tristeza, de victimismo que puedes tener, de cortoplacista, de control, etcétera, lo que hace es darnos la clave que esa creencia ya no te está funcionando. Y entonces lo que vamos a hacer es hacerlo diferente. Ahora, ¿puede suceder esto para un cliente? Sí, un cliente te puede enojar, puede estar exigiéndote mejores resultados. Ok, entonces ahí yo puedo ir a arreglar un problema en base a eso, pero no es exactamente el pensamiento como me lo estén diciendo, no es la creencia, sino tenemos que ir a complementar con otras ideas. ¿Y qué le pasa a nuestro cerebro? Que genera rechazo a la innovación porque nos estamos saltando una parte estratégica, se cambia el químico emocional y entonces resulta que en vez de ser creativos, innovadores, visionarios, como lo que estamos deseando es un beneficio hacia adelante, o se genera parálisis porque los que están abajo de un líderes que son fuertes, resulta que ya no están motivados porque no los dejan hacer lo que ellos quieren aportar, o hay muchas personas que tienen alta responsabilidad social y entonces cuando llegan estas informaciones se sienten víctimas de eso que están haciendo. Cualquiera de estos comportamientos es un reto para ti como líder, porque tienes que estar lidiando con
estas emociones que se activaron en ti y en tu equipo, y estos generan un tipo de creencia. Y el reto es que cuando te pones a discutir o a tratar de tener razón contra razón, pues no va a funcionar para ninguna de las dos partes. ¿Por qué? Porque no es la razón, este tipo de creencia la que funciona. Funcionó la emoción que me dio un indicador de que hay que arreglar un problema, pero no a través de ese pensamiento que es el que generó el problema, es el que lo está llamando. Entonces, lo que hacemos con el spa emocional ahí, ejemplo, es crear un nuevo mindset, no un mindset repetitivo de la misma creencia que se generó a través de la propia valoración de las personas. Entonces, ejemplo, nosotros hablábamos con esta directora, dueña de la escuela, y decíamos, ok, entonces tú tienes la creencia de que todo se debe resolver a partir de una parte intelectual, pero cuando viene un problema emocional en algún alumno o en alguna maestra, entonces tú llegas demasiado autoritaria a imponer un cambio porque no están logrando lo que tú quieres, que es muy favorable. Y entonces te sientes frustrada cuando no se transmite esto. Entonces tienes que ir a complementar ese estilo autoritario y vamos a ir a través de nuevas habilidades. Vamos a complementar, vamos a esperar, vamos a comprender el problema, vamos a hacer un nuevo mindset. Y este cambio de mindset es el que es poderoso. Y lo que yo quiero, vamos a dejar con el ejemplo que las maestras, ok, entonces resulta que todo se arregla con relaciones sociales. Pues no, porque entonces resulta que el exceso de relaciones sociales empiezas a no tener límites, empiezas a dejar que las cosas sucedan en exceso, ya no hay cambio, ya no hay transformación, y claro que la directora o dueña estaba molesta o se puede molestar porque no se está generando el logro que se quiere. Entonces, también es un mindset, sí, a veces debo de relacionarme socialmente con éxito, pero a veces debo de establecer límites rápidos para poder ir a poner un cambio en lo que se tiene que mejorar. La emoción nos lo está diciendo. Bien, entonces el spa emocional te va a llevar a eso. Y ejemplo, vamos a decir que ese nuevo mindset, normalmente lo que hace el spa emocional, te pone la creencia, esto es lo que estás creyendo ante este enojo, esta frustración, este victimismo que estás viendo. Entonces vamos a controlar tu impulso, no saltes, no vayas a influir tan rápido a los demás negativamente, no cargues con los changos. Vamos a manejar esto de una manera constructiva. Vamos a orientarte al logro para que sea sostenible. Vamos a crear una información asertiva y empática, un mejor sistema de comunicación a través de un estilo de liderazgo mucho más democrático, y vamos a hacer que puedas ganar en este objetivo que tú quieras, ¿no? Que realmente salga del corazón esta responsabilidad. Esto es lo que hace el spa emocional, te va llevando la mano en detalle los pasos que siguen y te va cuestionando. Es primero valida tu emoción, qué es lo que te está haciendo sentir mal, qué está pasando en ti, qué está pasando en la empresa, en el grupo, en la escuela, qué está sucediendo, ajá, en tu vida diaria, qué está pasando. Y entonces, ok, me parece muy bien que te sientas incómoda. Este es un buen punto para ir hacia adelante, pero ¿cuál es tu creencia? Entonces te cuestiona la creencia y lo debes de escribir. Al tú escribir tus creencias sobre lo que está pasando, empiezas a decir, ah, caray. Entonces vamos a buscar, no le creamos a tu creencia. No conflictúes más tu creencia queriendo tener la razón contra otra razón. Vamos a buscar las causas profundas y vamos a ver qué está pasando. Imagínate, el spa emocional te va llevando de la mano. Y entonces tú te empoderas de este conocimiento, dices, ok, ya sé que la causa tiene una validez de mejorar y voy a ver al futuro, porque normalmente cuando sentimos una emoción desagradable, estamos viendo o el pasado o estamos viendo con temor la parte futurista. Entonces cualquiera de estos dos nos está alejando y normalmente echamos la culpa hacia afuera. Se nos va el poder interno que tenemos de sacar adelante la situación, que el que se está sintiendo mal eres tú. Eres una líder que tienes un reto o eres un líder que tienes un reto, y el que se siente mal eres tú. Lo tienes que sacar adelante aunque creas que viene de afuera. Entonces se afinan los detalles, te va a empoderar, te va a dar mayor conocimiento, qué pasa, qué quieres, a dónde vas, qué deseas. Entonces ya que tengas esto, te recuerda hacia adelante, qué quieres, cómo vas a hacer esto, ganar, ganar, no nada más para ti el beneficio, sino va a regresarte el problema, cómo puedes influir correctamente con los demás, y entonces te da opciones de cambio. Y lo más fascinante es que empiezas a ver alternativas, porque te dio validez a tu emoción, pero no a tu creencia. Te da ideas, creatividad, innovación, que tenemos evaluado que es lo más bajo que hay. Hablaremos por ello, con esto más adelante. La habilidad más baja que se tiene es la innovación, la flexibilidad y la creatividad. Son las habilidades más bajas, y aquí te los empieza a aportar.
Aquí es donde el spa emocional con inteligencia artificial nos fascina. Primero veamos toda esa parte humana de valoración emocional y después generemos nuevas ideas creativas gracias a la inteligencia artificial. Es un ganar-ganar, ¿no? Y entonces, al final, la parte final del spa emocional te dice, busca la manera en que influyas de una manera adecuada, cómo lo puedes hacer, alcanza la motivación, integra a los demás, ve las metas y beneficios para el grupo, explícalas cómo van a ser y establece metas chiquitas con KPIs, con indicadores y documenta este plan de acción. Entonces, wow, una emoción desagradable hace todo esto, sí. Entonces, tú imagínate el potencial que tienes, que tú logres cada rato, cada instante, ante esas emociones desagradables, hacer un plan de mejora continua con todo esto y que lo lleves para tu equipo. Entonces tu organización empieza a tener un cambio tremendo. No importa que seas independiente y trabajes por tu cuenta. O sea, si es para tu persona, empiezas a poder empoderarte, a ofrecer servicios de una mayor calidad, a resolver situaciones de una manera muy innovadora y muy creativa. Pero cuando es en tu organización, es fantástico porque empiezas a subir el nivel complementario de otras habilidades que no habías desarrollado y que ahí estaban creciendo. Entonces tu valoración empieza a ser mucho más amplia, no nada más intelectual, sino también humanista y también pragmática, por supuesto, ¿no? Entonces, decimos, cada plan, cada emoción desagradable es un plan de mejora continua. Siempre vas a resolver, vas a solucionar, vas a influir en tu equipo, en los demás, en tus clientes, en tus proveedores, vas a apoyar a la organización porque estás documentando las cosas con KPIs, con indicadores, con planes de acción y vas a generar mejores resultados. Te vas a sentir confiada, segura, seguro, lleno de entusiasmo, vas a incrementar tu propio bienestar y el bienestar de los demás. Bien, esta es una historia sucedida en esta escuela y la expansión que fue teniendo después a través de este cambio de no solamente el valor intelectual, sino incluir un valor emocional, hizo que todas las maestras tomaran la parte de inteligencia emocional y fueran manejando esto y ella misma fue incorporando toda esta parte en equilibrio y el exceso de la parte social que se tenía se empezó a organizar con eventos por separado, con eventos sumamente creativos para los niños, para los maestras y para los papás como tal. Entonces, este equilibrio de habilidades emocionales nos lleva al éxito. El spa emocional con inteligencia artificial te ayuda. Siéntete muy acompañada y acompañada con todo este ejercicio que estamos haciendo. Muy bien, pronto otra historia fascinante con el spa emocional. Vamos a ir al punto 3. Vamos a hablar de exactamente los 3 retos que tienen las personas, los líderes, pero sobre todo las organizaciones, con estos estilos de liderazgo, los 7 estilos de liderazgo y el crecimiento en una organización. Espero que lo hayas disfrutado. Estamos viéndonos. Mi nombre es Santiago Delgado. Por ahí está mi mail en la página web, en el propio YouTube, en el canal como tal. Ahí está el mail. Me puedes escribir, puedes poner tus comentarios y estamos en contacto. Gracias.